Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar de la miniserie Adolescencia de la plataforma de Netflix que se estrenó en marzo del 2025. Ya va a cumplir un año la serie y hace un par de domingos estaba viendo los Critics' Choice Awards. No sé si les pasa, pero al estar sobrecargada de tanta información, todo me resulta muy efímero y como que pierdo la percepción del tiempo y pensé que esta serie tenía mucho más tiempo del que realmente tiene. En estos premios ganó a Mejor Miniserie, Mejor Actor de Miniserie o Película para Televisión, Mejor Actor de Reparto para Miniserie o Película para Televisión y Mejor Actriz de Reparto para Miniserie o Película para Televisión. Barry, you fill the hole in my soul and I love you. Pero bueno, me pareció una buena ocasión para retomar esta serie y hablar un poco de su impacto y las conversaciones que generó en su estreno. Y tengo nueva introducción, así que vamos a la introducción antes de empezar con este video. Es una miniserie de 4 capítulos de 50 minutos aproximadamente, con la particularidad de ser grabadas en un plano secuencia. Fue co-creada y co-guionada por Jack Thorne y Stephen Graham, quien también la coprotagoniza y coproduce junto con el actor Brad Pitt, productor ejecutivo a través de su compañía Plan B Entertainment, y dirigida por Philip Barantini. También figura Hannah Walters, la esposa de Graham, como productora ejecutiva. Los amo, ellos tenían un proyecto familiar. La sinopsis de Sensa Cine dice: la vida de una familia da un giro inesperado cuando su hijo Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por el asesinato de una compañera de escuela. Mientras se enfrentan el juicio y la presión pública, sus padres deben luchar entre la duda y la fe en su hijo. A medida que la verdad emerge, se ven obligados a cuestionar todo lo que creían saber sobre él y sobre ellos mismos. Mi idea para este video es primero ver cómo se desarrolló audiovisualmente y cómo eso contribuye a darle un sentido al argumento de la trama. Después me interesa hablar sobre el contexto en el que se desarrolla esta serie, porque es una reflexión y un puntapié para hacernos preguntas sobre cosas que nos están pasando actualmente. Y por último voy a hablar un poco de los temas abordados dentro de la serie. Análisis audiovisual. Fotografía, plano secuencia. El atributo técnico que más se destacó de esta serie fue su plano secuencia. ¿Y qué es un plano secuencia? Consiste en un plano que abarca una escena completa. No hay cortes de cámara para hacer un montaje de varios planos y diferentes ángulos. Además, al no haber cortes, el tiempo de la película, o capítulo en este caso, es el mismo que en la realidad. No hay ninguna elipsis temporal. Un plano secuencia transmite al espectador la sensación de cercanía, de estar ahí. De esta forma nos puede situar en el punto de vista del protagonista. Entonces estos capítulos suceden en tiempo real, con la cámara invisibilizándose gracias al seguimiento que hace a los personajes. Por ejemplo, en el primer capítulo vemos cómo capturan a este chico Jamie, lo llevan a una estación de policía y lo interrogan. Seguimos la acción paso a paso y sentimos la tensión, angustia y todas las emociones que viven estos personajes. Además, hay una cercanía dada por el espacio pequeño de la comisaría. En el primer capítulo vemos una secuencia de cuando lo capturan que es como bastante exagerada, como que te explican que todo el operativo para capturarlo es por protocolo, pero despliegan un operativo policial como si fuesen a capturar a un narco, pero no, ahí te enterás que es este pibito que aparte tiene una cara de nene que no entendés nada en toda la serie. No entendés
de lo que era capaz esa criatura. El plano secuencia genera un alto nivel de inversión en la historia, pero para lograrlo requiere de mucha técnica y una gran planificación estratégica. Los episodios fueron rodados en una sola toma por el director de fotografía Matthew Lewis. El rodaje se planificó a través de múltiples ensayos con los actores que culminaron en ensayos técnicos completos durante los cuales el director de fotografía planificaba los movimientos de cámara. Las tomas utilizadas fueron las siguientes: primer episodio, segunda toma. Segundo episodio, toma 13. Tercer episodio, toma 11. Cuarto episodio, toma 16. El principal recurso narrativo de esta miniserie es el plano secuencia. Y esta elección narrativa no es una decisión arbitraria del director, sino que es un recurso para ayudarnos a involucrarnos con estos protagonistas y su historia. Lucas Martinelli, en un ensayo de la revista Amphibia, destaca: lo atractivo está dado por desplazamientos acrobáticos, drones, grúas, pasillos, escaleras. Estos movimientos nos hacen pensar en los laberintos o los videojuegos en primera persona. Desde el Doom hasta el GTA, estos juegos son bases de la educación del carácter masculino. En los capítulos vemos que en el primero capturan a Jamie, en el segundo van a un centro escolar un par de días después, en el tercero ya se ubican varios meses después, le están haciendo una evaluación psicológica a Jamie, y el último se sitúa aproximadamente un año después de ocurrido el crimen, y bueno, y vemos cómo se desarrolla un día en esta familia después de lo ocurrido. Su omisión narrativa es fundamental para dejar al espectador unir cabos entre los sucesos y sus protagonistas. Y te da como el espacio para rellenar y hacerte preguntas vos sobre lo que sucede. El director Philip Barantini declaró en Broadcast: nunca fue mi intención que el plano secuencia fuera el centro de atracción. No me interesa que se transforme en un espectáculo en sí mismo. Me gusta porque es un formato que fuerza al público a prestar atención, a no quitar los ojos de la pantalla. Me interesa que la audiencia olvide después de 5 minutos que se trata de una sola toma y que vuelvan a pensar en eso solamente después de terminar de ver toda la serie. Actuación. Un elemento muy importante para que este recurso narrativo funcione son las actuaciones. En una nota de página 12 citan a Stephen Graham: sin querer sonar pretencioso, la serie es el matrimonio de dos medios, el teatro y la televisión. Técnicamente es una pieza teatral en la cual actuamos para la cámara. Esta gente sostiene la trama de manera continua durante casi una hora. Y esto no solo requiere el ejercicio actoral de interpretar a un personaje, sino que tenían que estar atentos a la coreografía para no molestar a los técnicos que se estaban moviendo alrededor de ellos, a la cámara, a los sonidistas y a todas las personas que estaban ahí para hacer la grabación de ese episodio posible. Entonces supongo que requiere otro nivel de estrés, porque no solo tenés que estar atento a hacer bien tu trabajo, que es actuar, sino que tenés que estar atento a que el trabajo del resto también salga bien, porque va a depender de vos, de cómo te muevas y de que seas preciso en esos movimientos que vas a tener que hacer en el espacio. El primer papel que destaco es el de Owen Cooper, que sin experiencia previa fue elegido para el papel principal. Jamie Miller consiguió su papel a través de un proceso de casting tradicional. Lo que vieron en él fue su capacidad para mantener contacto visual sin exagerar las emociones y la forma en la que reaccionaba con mucha credibilidad en escenas tensas. La familia se compone por Stephen Graham, que interpreta al padre de Jamie. También es excelente el trabajo que hace y se destaca muchísimo en el episodio final. Christine Temarco como la madre de Jamie, y Emily Peace también en el inicio de su carrera interpreta a Lisa, la hermana de Jamie. Las mujeres en esta familia tienen un rol pasivo
en el que enfrentan las consecuencias de Jamie sin un aparente rango de movilidad. Luego, desde el lado institucional, está Ashley Walters, que interpreta a Luke Vascone, el detective a cargo del caso de homicidio, Faye Marsay como Misha Frank, quien trabaja en conjunto a Luke, y Erin Doherty, que a pesar de que su personaje solo apareció un episodio, su interpretación como Bryony Ariston, la psicóloga y perito, representa uno de los momentos clave de la serie en el episodio 3. Quiero hacer algunas menciones especiales a Fátima Boyan, que interpreta a Jade, amiga de Katie. En la serie la vemos expresar su dolor y señalar a Jamie como el responsable. Como se destaca en un artículo de Vogue México, su papel pone sobre la mesa el sentido de sororidad que humaniza a la víctima y las relaciones personales de su entorno. Amari Bacchus, que interpreta a Adam Bascombe, hijo del detective a cargo del caso y estudiante del colegio de Jamie. En la serie, su participación es clave, le da indicios a su padre que le ayudan a descifrar los motivos detrás del asesinato. Y Kane Davis, que interpreta a Ryan, un compañero de Jamie que le entregó el arma con la que cometió el homicidio, y comparten las mismas ideas problemáticas sobre el rol de los hombres y mujeres en la sociedad. Guión. La miniserie construye estos personajes y sus vínculos con un amplio rango de emociones que ayudan al espectador a acercarse a sus historias. Jack Thorne y Stephen Graham han declarado en el blog de Netflix que se vieron impactados por noticias de adolescentes involucrados en actos violentos en el Reino Unido, lo que llevó a desarrollar una narrativa que explorara las causas subyacentes de tales comportamientos. La serie aborda temas como la violencia en Internet, la manósfera alimentada por influencers como Andrew Tate, mencionado en la serie, la manipulación en las redes sociales, las fake news y el aumento de los crímenes con arma blanca entre los adolescentes, reflejando preocupaciones sociales actuales sin representar un evento en particular. Jack Thorne aseguró: no hay ninguna parte de esto que esté basada en una historia real, ni una sola parte. El guión no asegura cuáles fueron las causas, pero deja entrever que el crimen pudo haber tenido origen, al menos parcialmente, en estos espacios virtuales. Centro potenciador de una misoginia en crecimiento entre los adolescentes que no han llegado a desarrollar la suficiente madurez intelectual y emocional. Graham también explica: podríamos haber hecho un drama sobre bandas y delitos con arma blanca, o sobre un niño cuya madre es alcohólica o cuyo padre es un violento. En lugar de eso, queríamos que vieran a esta familia y pensaran: Dios mío, esto nos podría estar pasando a nosotros. Y lo que ocurre aquí es la peor pesadilla de una familia normal. Por lo tanto, adolescencia no es un quién lo hizo, sino por qué lo hizo. Esto es un espacio publicitario de mí misma. Es para recordarles que le pongan me gusta al video y se suscriban. Quiero llegar a 500 suscriptores, así puedo monetizar estos videos y puedo seguir haciendo contenido. Desde ya, muchas gracias y sigamos con el video. Contexto. Manósfera. El protagonista es influenciado por comunidades de internet conocidas como la manósfera, donde se promueven ideologías misóginas y donde se culpa a la mujer de los fracasos amorosos y sentimentales de los hombres. Podríamos decir que la combinación de su vulnerabilidad adolescente, el bullying sufrido en la escuela y la radicalización online son algunas de las piezas del puzzle que terminan en el asesinato de Katie. Esta serie pone el foco en un fenómeno que lleva años desarrollándose: la manósfera. El término manósfera o machósfera, que proviene del inglés mansphere, hombre esfera, acuñado en 2009, describe al conjunto de comunidades y movimientos en línea conformados principalmente por hombres heterosis que se congregan en torno a conversaciones sobre la masculinidad, relaciones,
seducción y desarrollo personal, en la que predominan ideologías antifeministas y masculinistas. Comenzó a popularizarse con las redes sociales e incluye grupos con un amplio espectro de ideologías. Están los incels, que se reúnen en Facebook, YouTube y Reddit y tienen acceso a un amplio público. También están los men going their own way, que dicen preferir estar solos, los activistas por los derechos de los hombres, y los PUA, Pick-up Artists, o artistas de la seducción. Comunidades virtuales en las que los hombres discuten estrategias para atraer mujeres y se autodenominan alfas, un término usado para indicar masculinidad. Los influencers de la manósfera comparten ideas extremas y toman conceptos de los foros incels y de los artistas de la seducción, pero ahora los vinculan con la autoayuda, el fitness y el asesoramiento financiero. A menudo ofrecen soluciones sencillas a problemas complejos mediante la venta de productos o cursos. Aspiran a hacerse millonarios en la cultura del dinero rápido que les ofrecen las criptomonedas. Muchos terminan incluso cayendo en criptoestafas o esquemas dudosos, pump and dump o rug pulls, como la que promovió Javier Milei hace no mucho tiempo. Lisa sugiere que así es como estos influencers han logrado hacer más digeribles estos mensajes extremos. Según la autora, llena un vacío para los hombres jóvenes que buscan una comunidad y sienten la presión de encajar en la imagen de un hombre masculino sin tener espacio para hablar de su soledad, depresión y ansiedad. Incels. Uno de los términos que más escuché en los análisis en los medios de comunicación sobre esta serie es el de los incels. Se refiere a una subcultura virtual sostenida en una ideología que señala como la culpable a las mujeres por la falta de actividad sexual, amorosa y sentimental de los varones. En el caso de la serie, el rechazo de Katie hacia Jamie. Fue adoptado por jóvenes heterosexuales que culpan a las mujeres y a la sociedad por su soledad sentimental. Esta subcultura encontró un espacio en los foros de internet y el enojo hacia las supuestas responsables de ese celibato fue creciendo. En una nota de la BBC encontré un dato que me pareció muy curioso, y es que la creadora del primer foro incel fue una chica. Según declaró su creadora a la BBC en 2018, se llamó Proyecto de Celibato Involuntario. Surgió por primera vez en 1997 como un foro virtual con la función de conectar a aquellas personas unidas por el sentimiento de soledad. Pero a medida que crecía, la moderación disminuyó, la conversación viró hacia el sexismo y se formaron nuevas comunidades que utilizaban el término incel. En lugar de ser un espacio para hablar sobre las dificultades en las relaciones, las actitudes de sus miembros varían, pero por lo general se muestran furiosos contra los hombres y mujeres con una vida sexual activa, a los que llaman Chad y Stasis. La regla del 80-20. Una piedra angular de estas comunidades es la creencia de que las probabilidades de tener citas para los varones están en su contra. En la serie se menciona la regla del 80-20, que consiste en que el 80% de las mujeres solo están interesadas en el 20% de los varones. Una afirmación basada en una encuesta mal interpretada. Esta teoría parte del principio de Pareto, un filósofo italiano que utilizó este concepto en su libro Curso de Economía Política, en 1896, para referirse a que en Italia solo el 20% de los propietarios eran dueños del 80% de las tierras. A raíz de su publicación, esta teoría se ha adaptado en diversas ramas de estudio como economía, administración y política. De acuerdo a estos grupos incels, es una realidad con la que el hombre busca romper para aumentar sus posibilidades y no ceder el control a la mujer sobre la decisión, lo cual puede resultar en conductas de riesgo y violencia. Si los hombres se adhieren a esta ideología, significa que
toman la píldora roja, una referencia de la película Matrix que indica un despertar de las injusticias de la sociedad. Comunidad Red Pill. La comunidad de la píldora roja nació en un foro de Reddit. Su nombre deriva de la escena de Matrix en la que el protagonista Neo debe decidir entre dos pastillas. La azul lo hará seguir viviendo en la simulación, mientras que la roja le permitirá descubrir el mundo real. Para los miembros de esta comunidad, la realidad es que las mujeres controlan al mundo y sus víctimas masculinas no tienen derecho a quejarse. La premisa de esta comunidad es muy absurda, pero lo que más me causa gracia es que tomen de ejemplo una película realizada por dos mujeres trans que claramente están muy alejadas de esta ideología y me las imagino a ellas dos en su casa pensando ¿por qué esta manga de virgos utilizan nuestra película para decir estas cosas horribles y ser violentos con mujeres y la comunidad LGTB en general? Elliot Rodger. El movimiento incel cobró más fuerza en 2014 cuando un adolescente de California llamado Elliot Rodger asesinó a 6 personas y se suicidó dejando un manifiesto de 140 páginas que tituló Mi mundo retorcido, donde expresaba su odio por las mujeres y la frustración de no poder perder su virginidad. Para algunos miembros de esta vertiente radical, Rodger se convirtió en mártir y figura de culto. Su ejemplo criminal fue replicado en más de una ocasión. En 2018, Alec Minassian, de 25 años, asesinó a 10 personas arrollándolas con una camioneta en Toronto. Después de haber publicado en su página de Facebook, la rebelión incel ya ha comenzado. Derrocaremos a todos los Chad y Stacys. Todos saluden al supremo caballero Elliot Rodger. Al igual que Rodger, él era un virgen y nunca tuvo novia. En una entrevista posterior dijo que fue radicalizado en línea por incels. Lo cierto es que ninguno de ellos fueron víctimas, ambos fueron victimarios. Planearon sus crímenes como una venganza contra las mujeres y lo ejecutaron. Si bien Adolescencia no está inspirada en ninguno de estos casos, y esto fue aclarado por sus creadores, toma parte de estos discursos que circulan en estas comunidades digitales para darle contexto a este personaje. La manósfera es el caldo de cultivo de crímenes de odio contra las mujeres como los anteriormente mencionados, y no se sostiene sola. Andrew Tate. Es lo del celibato involuntario, esa mierda de Andrew Tate, dicen en la serie. Quizás no sepan quién es Andrew Tate, no es un personaje de ficción, sino que es una persona real. Es un influencer británico-estadounidense con más de 10 millones de seguidores en X, investigado por tráfico sexual y uno de los mayores difusores de discursos de odio en la actualidad. Las redes sociales, que priorizan los videos cortos y el clickbait, impulsaron los temas de conversación de la manósfera a través de influencers como Andrew Tate, quien se describe a sí mismo como misógino. En el artículo de Volcánica se explica: no hace falta entrar en la dark web, solo hay que abrir X o TikTok para encontrarnos a Tate, que ahora quiere ser primer ministro del Reino Unido con su partido Britain Restoring Underlying Values. Esos valores que pretende restaurar son los mismos a los que hacía referencia Rodger en su manifiesto, y los que sostienen al patriarcado desde siempre, con la violencia como expresión y mediante el ejercicio de dominación y poder, pero ahora mezcladas con ideas de superación masculina que van intrínsecamente ligadas al discurso de las Tradwife, de las energías masculinas y energías femeninas y de los hombres y mujeres de valor. Nada de esto es aislado ni fortuito. Todo es parte del mismo problema y de la misma estrategia y está al alcance de un clic para niños y adolescentes. Jack Thorne declaró en el programa The One Show de la BBC: las personas influyentes en la masculinidad
forman parte de un ecosistema de problemas que afectan al adolescente protagonista de la serie. Temas abordados en la serie. Adolescencia. El título Adolescencia universaliza el dolor de una etapa y pone de manifiesto un acontecimiento que no está inspirado en un caso real específico, porque se vincula con cualquier y todos los casos actuales de violencia y femicidio. En la nota de la diaria titulada La serie Adolescencia y la caída del rito de Eleonora Achugar, profundiza sobre lo que implica esta etapa. La adolescencia es un constructo cultural que lleva siglos en desarrollo. La sociedad actual tiene al centro educativo, el barrio, las redes sociales como principales espacios que encuadran la inauguración de la sexualidad y las demás prácticas sociales que conducen a la adultez, sin marcadores claros y generalmente sin orientación alguna. Durante la adolescencia contemporánea, la virtualidad incide en este proceso de construcción de la identidad sexual, habilitando diversas formas de vincularse sexoafectivamente y creando nuevas amenazas de difícil reconocimiento. Cuanto más contenidos consuman virtualmente y menos vínculos cara a cara tengan con sus pares, estos adolescentes tienen menos posibilidad de crear una imagen real de las personas con las que conviven. Hay un grado de empatía que se pierde de la interacción cara a cara en comparación con la interacción en las redes sociales. Estos espacios virtuales, por ejemplo, pueden ser sumamente crueles, que de hecho lo son crueles, son violentos y no tienen una respuesta automática, no tienen la reacción de la otra persona ante estos ataques. Entonces hay algo en esa interacción que se pierde, hay como un rasgo de empatía que van perdiendo a través del uso continuo y excesivo de estas herramientas. Y esto no es algo que lo digo yo, es algo que lo he escuchado de otras personas que teorizan sobre estos temas. El problema de la iniciación sexual no es nuevo como problema en nuestras sociedades occidentales. Lo que sí es nuevo es el acceso ilimitado a la información. Ni siquiera los adultos sabemos cómo irnos a dormir sin el escroleo de imágenes que poblarán nuestro inconsciente y por ende nuestros sueños. En muchos casos, la cuestión no es la prohibición o el control del acceso, se trata de la moderación, de calmar la compulsividad. Esto es algo que lo vengo nombrando en la mayoría de mis videos, el uso de las redes sociales y el uso del celular en general. Y a mí particularmente esto de usar el celular para scrollear antes de dormir me viene pasando hace rato. Como que si no lo veo me estoy perdiendo de algo. Y hay veces que obviamente me engancha, porque también están hechas para eso, para que vos abras y te encuentres con algo que digas, ay, quiero seguir, y te perdés. Educación. El episodio 2 narra una jornada en el centro educativo a donde asistía Jamie luego de su detención. Este capítulo me gusta mucho porque me parece que representa muy bien el caos en el que viven las instituciones educativas actualmente y quizás desde siempre. Aparte, este recurso del plano secuencia y del seguimiento de los personajes por el espacio te da como esa sensación de vértigo, de inestabilidad y de caos que están viviendo las personas que concurren a este centro luego de este crimen y cómo lo viven tanto las personas que lo gestionan, los docentes, los administrativos y los alumnos. En un momento el hijo del detective que concurre a la misma escuela que Jamie, pues pueblo chico, infierno grande, tiene una conversación con su padre que lo primero es que te hace dar cuenta de la brecha generacional y de cómo su padre no entiende a esta nueva generación, no entiende cómo se comunica, no
no hay un diálogo fluido claramente. Ahí su hijo le menciona cómo a Jamie le dijeron incel, le explica el uso de emojis en redes sociales, le comenta, creo, lo de la red pill y la regla del 80-20. Y bueno, básicamente le da como un panorama que lo ayuda en el caso, porque lo ayuda como a entender ese contexto en el que se sentía perdido. En la nota de la diaria que les mencionaba anteriormente, habla de un reporte de la UNESCO, Kids Online Uruguay 2023, que dice: los adolescentes uruguayos usan internet todos los días, principalmente desde un celular y conectados en el hogar. Respecto de su consumo de contenido en línea, el 41% de los adolescentes uruguayos reportaron haber visto contenido violento. El 37% de los adolescentes indicaron haber enfrentado discriminación y casi el 25% de los adolescentes de educación media indicó que había recibido mensajes con contenido sexual. Según el estudio, los adolescentes son conscientes de los riesgos que existen en Internet. Bueno, me pareció interesante compartir estos datos de mi país, de Uruguay, como para entender que esta situación aplica a diferentes contextos. Encontré un resumen del informe y lo voy a dejar en la descripción, el link. Y también voy a dejar el link a otras notas que fui mencionando a lo largo del video. La respuesta del sistema educativo, sea el británico, el uruguayo, el japonés o cualquier otro, está desorientada. Y mientras tanto, la realidad no se detiene. Se le pide al sistema educativo que ponga parches, que eduque para la vida, que acompañe. Se le piden acciones que no alcanzan para resolver las inequidades, las crisis sociales y la violencia económica que traspasan las puertas de escuelas y liceos. Bueno, para mí el sistema educativo está colapsado hace rato y no está encontrando las respuestas para atender a estos cambios de paradigmas vinculados a estos nuevos espacios y herramientas digitales que crecen a pasos agigantados para todos nosotros. Y tampoco siento que los docentes y los administrativos de estas instituciones tengan los recursos para desarrollar estas nuevas herramientas como para acompañar a las niñas y adolescentes. Como la respuesta tiene que ser más estructural y tiene que haber políticas públicas que apoyen al desarrollo de estas herramientas. Ahora, pensando en voz alta en herramientas que puedan ayudar a este acompañamiento, yo me pregunto por qué no se establece la ESI como una herramienta universal, ¿no? Que pueda ayudar. Ya existe, ya hay gente que estudia y se desarrolla en ese ambiente. ¿Por qué no usarla? Creo que este año en Uruguay se va a empezar a implementar. Lo había visto en el posteo de un educador sexual. Si encuentro como el posteo o la noticia, lo voy a dejar acá porque, bueno, igual es una buena noticia. Masculinidad. A raíz de la pregunta que se desarrolla en el episodio 3, en una conversación en la cual se discuten diversos arquetipos de masculinidad y donde quedan claras algunas cosas sobre Jamie, sus ideas y acciones. ¿Qué es ser un hombre para vos?, le pregunta la psicóloga. Quiere saber cuánto y qué comprende Jamie sobre el femicidio que cometió. No espera una respuesta concreta o argumentada. Intenta descifrar cómo la masculinidad, ese cúmulo de ideas y mandatos, afecta a Jamie. Jamie es un niño llegando a la pubertad y al despertar sexual. Es víctima de bullying y esto le hace sentir marginado y burlado en espacios fundamentales para la construcción de identidad como la escuela y las redes sociales. Pero esta violencia no es exclusiva para los varones. Las niñas y adolescentes también sufren diferentes ataques y son víctimas de violencia y acoso en el colegio. Una de las violencias que sufren, por ejemplo, y que se retrata en la serie, la difusión de fotos de ellas, que hoy en día incluso ni siquiera tienen que ser reales las fotos de menores desnudas, porque se pueden crear a través de IA. Es otra forma de acoso nueva.
Maravilloso cómo evoluciona la tecnología para estas particularidades. Entonces, ¿por qué los que terminan asesinando gente, en la mayoría de los casos, son varones? Los hombres y mujeres reaccionamos diferente al conflicto y la frustración porque nos enseñan de forma diferente. Porque la feminidad es performance y la masculinidad también. Y el mandato de la masculinidad incluye la violencia y la dominación, y la urgencia de demostrarse macho y hetero, porque la homosexualidad también es castigada. Esa presión social vinculada al sexo es un asunto que agobia a Jamie. La sola idea de ser percibido como incel, como alguien que no tendrá sexo, es capaz de romper su sistema de valores aún frágil como esa masculinidad en construcción. Por otro lado, el episodio 4 gira en torno a la familia y sucede el día del cumpleaños del padre de Jamie. Fuerte, musculoso, plomero, el padre de Jamie cuida a su familia y es un hombre cariñoso, pero también se muestra como un padre enojado que rompe muebles y no controla sus impulsos por momentos. Jamie elige a su padre al inicio del episodio 1 para que lo acompañe durante el arresto. Y también elige el día de su cumpleaños en el episodio final para decirle que se va a declarar como culpable. Tal vez el paso hacia el final de la adolescencia sea reconocerse como responsable de sus actos. El último episodio no muestra a Jamie, lo que demuestra que no habla de una historia en particular, sino que habla de una situación universal que aplica a otras personas y a otros contextos. Retrata un problema de la sociedad actual. En las escenas finales, el padre confiesa que su padre lo golpeaba y que siempre se propuso no replicar esas acciones. Se cuestiona lo que hizo mal al momento de educar a su familia, para después entrar al cuarto de su hijo y abrazar por última ocasión el recuerdo de lo que ya nunca será, mientras le pide perdón por haberle fallado. Esa escena final te destroza. O sea, ya lo pienso y me angustio. Es un hombre común que se va desarmando. Progresivamente pierde este mundo que le resulta seguro y sostenido. Y este proceso se da con arrebatos de violencia que podrían pensarse como la incapacidad de expresar los sentimientos que impone la norma de la masculinidad. Ese dolor que en la intimidad se manifiesta como llanto y en público como ira, es índice de una vulnerabilidad que a los varones no les enseñan habitualmente a elaborar. Es interesante cómo se representa ese contraste en las emociones y en los espacios en donde se desarrollan, porque muestra cómo no se permiten compartir esa vulnerabilidad con su entorno. Hay como una imposibilidad para hablar con otros sobre estos temas, al menos en lo que se muestra en la serie, ¿no? Pues en la vida real cada uno sabrá lo que le pasa. El artículo de Volcánica cita a Rita Segato para profundizar en esta idea de la construcción de la masculinidad. El patriarcado no son los hombres, sino un orden político que se sostiene a través de la imposición de roles de dominación y subordinación, y que este orden no solo afecta a las mujeres, también a los varones, mediante el mandato de la masculinidad. En ese sentido, los hombres no solo pueden, sino que deben cuestionar y desafiar al patriarcado en lugar de reproducirlo, porque ellos también resultarán beneficiados. ¿Cómo romper el contrato de género del que habla Rita Segato para que dejemos de pensar la fragilidad como un atributo femenino que los hombres deben blindar de violencia y odio y la entendamos como una realidad humana que nos llame a protegernos entre todos colectivamente? Conclusiones y preguntas. La serie explora las consecuencias de estos discursos de odios luego del asesinato a esta adolescente.
Siento que es una representación muy atinada de lo que sucede en la actualidad, al menos en Uruguay. La conversación sobre la violencia hacia las mujeres, cualquier temática vinculada a la violencia de género, se reaviva a través de noticias de feminicidios o feminicidios, no sé bien cómo nombrarlos ahora, que suceden mes a mes. Y justamente cuando ocurre algo, cuando sale una noticia, ahí es cuando está el titular y, no sé, durante 2 o 3 días que la noticia está vigente, se habla del tema y después se pasa al siguiente tema. También hay como una cosa más de que hablaba al principio de este video, que es lo efímero de la información hoy en día. Después, obviamente, están los colectivos y las feministas de siempre ahí poniendo el cuerpo cada día y encargándose en diferentes ámbitos sobre estas temáticas, pero son las menos y suelen ser personas que ya estaban cansadas, pero me refiero más a nivel de quién tiene el poder para ejecutar algo que después sea visible. También algo interesante que expone es la importancia de que los padres y madres vigilen a sus hijos en las redes sociales y mantengan un diálogo para evitar que se vean influenciados por estas ideologías dañinas. Hace poco miré una película de terror que se llama Talk to Me, y algo que me parecía interesante es que estos directores tienen una lectura sobre el uso del celular en los adolescentes que me parece muy acertada. En la película los adolescentes viven una serie de sucesos paranormales y todo esto es documentado a través de sus celulares y generan comunidades en donde los otros adolescentes quieren participar y quieren formar parte de ese evento y de eso que está sucediendo ahí, y generan como ese deseo a través de las redes sociales. Y estos adolescentes no miden las consecuencias de sus actos y lo peligroso que pueden ser para ellos mismos. A su vez, en esta película, los adultos parecen no entender lo que les sucede a sus hijos, no entienden sus comportamientos, no entienden lo que están viviendo y tienen miedos clásicos como el embarazo adolescente o el consumo de sustancias ilegales. Te estás dando con la marihuana. No entiendo, mamá. Con las blancas, estás en las blancas. Pero no entienden que hay un peligro, que no entienden o no son capaces de ver la posibilidad de otros nuevos peligros a los que se pueden estar enfrentando, como por ejemplo puede ser la exposición online y las consecuencias que eso puede tener. La serie no se propone dar respuestas, pero sí señala estos puntos de quiebre en la sociedad. Algunas preguntas interesantes que rescaté de estos artículos que les estuve mencionando a lo largo del video son: ¿quién acompaña hoy en día a los varones en plena crisis de masculinidad? ¿Qué es para el adolescente contemporáneo la masculinidad, la sexualidad y la falta de ella? ¿Cómo paternar y asumir la responsabilidad de educar a varones en este mundo digital? Y la pregunta central de la serie, que me parece que está buena para ir como con esa idea a mirarla o a volver a mirarla, es entender cómo estos entornos y la sociedad habilitan a estos adolescentes a llegar a esos niveles de violencia y a tener esas respuestas. Bueno, yo no tengo respuestas a ninguno de estos problemas, pero sí profundizaría en 3 puntos. Primero, en la importancia y los beneficios de la ESI, que los niños y adolescentes tengan una adecuada formación y acompañamiento. Segundo, la regulación de las redes sociales y el celular para los niños, niñas y adolescentes. Y tercero, a apostar a espacios colectivos de diálogo, de juego y con una comunidad más presente. Bueno, hasta acá el video de hoy.
Si llegaron hasta el final, les pido que me dejen en comentarios el emoji de la bomba y que explote todo, porque la verdad que después de profundizar tanto en este tema me quedó en la cabeza, me duele. Pero bueno, estuvo interesante igual, como toda la información que encontré alrededor de la serie. Les voy a dejar los artículos que leí. Me parece que no sé, que está bueno como ver el contexto de la serie también, como para valorarla más y encontrar como, no sé, como claves de lectura al momento de mirar algo, de mirar una serie, de mirar una película. Bueno, les quiero y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.